Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast de Marilu Flores y el día de hoy tenemos una invitada. Bueno, ¿qué les puedo decir? Es una mujer que en cortas palabras yo la resumiría como una mujer resiliente, una mujer que renace de las cenizas, una madre de familia, emprendedora, entregada al servicio, luchadora. Una mujer que la verdad puede ser de admiración para muchas mujeres por varios temas que ha vivido y que aún así sigue de pie y viviendo y disfrutando de la vida. Vamos a dar la bienvenida a Lila Ceja. Un aplauso. Que tenemos invitados, aplaudan también. ¿Cómo te encuentras, Lila? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias, muy contenta, agradeciéndote esta invitación tan importante, tan gratificante, tan honorable. Me honra muchísimo que me des esta oportunidad, que me des este espacio. Al equipo de tu producción también, que está aquí apoyándote. Muchísimas gracias, Marilu. No, gracias a ti, Lila, Sí. por querer compartir parte de tu Sí. vida, por querer compartir, ¿no? Parte de esas experiencias que yo creo que necesitamos contar para poder inspirar a más personas. Así es. Y para que más de que se hable de chismecitos en las calles, se hable de historias que inspiren y que nos ayuden a ir por nuestros sueños. Así es. Y sí. bueno, pues vamos a comenzar, Lila. Hace algunos meses tuve aquí a tu hija, a Ceja, Sí. que fue primero que, bueno, el acercamiento con ella por el tema de su emprendimiento y después esta conexión, ¿no? De si va, también entrevista a mi mami, ella también le va a gustar. Y me dio pues esta oportunidad de poder entrevistarte ahora a ti. Gracias. Y la verdad es que traigo como un tema que la verdad lo considero muy importante, que ahorita vamos a ir para allá. Pero primero que todo, pues vamos por el principio, ¿no? Para irnos adentrando a tu vida. ¿Quién es Lila Ceja? ¿Dónde nace? ¿Quiénes son sus padres? Sí, mis padres, orgullosamente, mi padre, que en paz descanse, el señor Rodolfo Ceja Barca, que fue un hombre, un luchador social, un hombre que dio mucha vida a Patzingán, que ayudó a mucha gente, un hombre que me dejó un gran legado, un hombre que me dio grandes valores, un hombre que siempre dijo que la lealtad, la gratitud, eran unos valores que siempre deberíamos de llevar con la frente en alto. Y mi madre, Josefina Canela Manso, pues qué te puedo decir, afortunadamente todavía la tengo y todavía tengo la dicha de que salgo de casa y me echa la bendición. Llego y me dice cómo te fue, que está al pendiente de mí, de mis hermanos, y es una gran bendición que agradezco tanto a Dios que nos dé la oportunidad de todavía tenerla aquí con nosotros, que es el eje principal de la familia. Tu mamá, bueno, de ahí viene tu apellido Canela. Canela, que me parece muy bonito. ¿Canela es aquí, de esta región, de Tierra Caliente? No, fíjate que mis papás son de un pueblito que se llama Emiliano Zapata, por Jiquilpan. Y ahí casi toda la gente tiene ese apellido de Canela, de Manso y Ceja. Son los apellidos que prevalecen ahí. Y pues Ceja por mi papá y Canela por mi mamá. Sí. ¿Cuántos son ustedes de hermanos, Lila? Somos 9 hermanos. ¿Quién es la chiquita, la grande? No, la fíjate que del primer matrimonio de mi papá son 4 hermanos y después del matrimonio con mi mamá soy la mayor. Soy la mayor. Mi hermano Porfirio y yo, y yo somos cuates, hombre y mujer. Después sigue mi hermana Xochitl y después mi hermana Esbeidi. Pero tengo otro hermano que es hijo de la señora Elvira, que tuvo con mi papá, y él se llama Edgar. Entonces, pero siempre, fíjate que mi papá siempre nos inculcó vernos bien, respetarnos, hay un gran cariño, nos vemos como hermanos, no como medios hermanos, siempre estamos ahí juntos y apoyándonos. Mira, en eso coincidimos tú y yo también tengo muchos medios hermanos. Sí. Y también yo los quiero mucho. Sí. Y ellos también me quieren mucho y siempre estamos unidos, siempre apoyándonos unos con otros. Y no me gusta decir medios hermanos, son mis hermanos, pero bueno, para darle explicación. Ok. Sí.
Cuéntame, entonces eres la mayor de de mamá y papá, Sí, de sus hijos, tú sí, eres la mayor. sí. Fíjate que he visto, no sé, tú dime, tú que eres la mayor, yo he visto que normalmente los hijos, los mayores, siempre les toca como lo más fuerte, ¿no? Porque son como los que les encargan después de cuidar a los otros hermanitos, de hacerlo como el papel de papá o de mamá, Sí. ¿no? ¿Tú cómo lo viviste como hija mayor? Fíjate que siempre vivimos juntos Ujú, y mi papá siempre fue un hombre que desde chico nos enseñó a trabajar. ujú. Yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela, iba en la primaria en la Benigno Cerrato, Ah, yo también pues estudié ahí. nos ¿Qué quedaba pedo? como que 2 cuadras de la casa Ajá. de donde vivimos. Y cuando yo salía de la escuela, yo ya llegaba a la casa y yo ya sabía lo que me tocaba hacer en los quehaceres del hogar, que limpiar, lavar el baño, sacudir. Y eso era lo que siempre hacíamos y ayudarle a mi mamá a cuidar a mis dos hermanas más pequeñas. Primero nació una, luego la otra, pero siempre cuidándolas. Mi hermana la más chica, fíjate que yo estaba ya más joven, le llevo 10 años Ajá. y me tocaba llevarla al kinder, ir al kinder por ella, me tocaba ir a las reuniones, porque mi mamá siempre fue una mujer muy, muy ama de casa, entregada a estar haciendo Las cosas de sí, casa. siempre. Y después, cuando yo tenía como 15 años, mi papá puso un negocio a donde tengo ahorita la pastelería, vendíamos escobas y trapeadores. Ujú. Y en la mañana mi mamá cuidaba, yo iba a la escuela, después ya en la tarde me tocaba a mí cuidar. Ya cuando yo salía de la escuela me quedaba en el negocio para que mi mamá se fuera a hacer la comida. Y siempre mi papá, a mis hermanos, todos mis hermanos trabajaron vendiendo periódico, dando bola, vendiendo paletas, en una fábrica que en aquel entonces mi papá era el secretario general, se llamaba Varita de Apatzingán, donde molían una piedra que sacaban de la mina que se llama Varita, la piedra, y la mandaban en camiones. Yo recuerdo que a Colima, y no sé qué hacían con ese polvo que quedaba. Y mis hermanos siempre también estuvieron trabajando. O sea que Fue desde algo que mi chiquitos. papá sí siempre nos enseñó. Y fíjate que eso como que ya no se ve en estas generaciones, ¿verdad? No. Ya los niños le llaman ninis, que ni trabajan ni estudian. Fíjate que yo pues me crié en el mercadito del Aguate, porque nosotros ahí vivimos. Y justo donde está la puerta de la casa de mis papás, ¿qué te diré? Una cuadra, estaba el mercadito como estaba antes, Ajá. no como está ahorita. Sí, esto es de... Y yo me fui y me iba, tenía una amiguita que su mamá vendía morisqueta, tamales y pozole y atole. Y yo me iba y le ayudaba a lavar los trastes. Entonces luego me dijeron, ¿por qué no te vienes aquí a trabajar, a lavar los trastes y te pagamos 20 pesos? Y era de 6 de la tarde a 11 de la noche. Y de ahí, justo donde yo estaba parada ¿Cuántos lavando. años tenías ahí? Tenía, cuando terminé sexto de primaria, en las vacaciones. Okay, Estamos hablando de 12 años. Adolescente. Sí, y volteaba yo hacia la casa y veía, ya llegó mi papá. O luego ellos volteaban y ya me veían y yo les hacía señas, que ahí estaba. Y ya en la mañana pues yo me iba a la secundaria. Y sí duré más o menos como unos 3 años ahí, lavando trastes ahí en el mercadito del Aguate. ¿Tú te acuerdas como en ese entonces dices que te pagaban 20 pesos? Sí. ¿Valía pesos? ¿Eran pesos? Porque luego se manejaban miles, ¿no? No. ¿Te tocó lo de pesos? Lo de pesos. ¿Para sí. cuánto te alcanzaba 20 pesos? Vas a creer, Marilu, que yo con esos 20 pesos yo no le pedía a mi mamá ni a mi papá para la escuela. Esos 20 pesos yo me los llevaba a la escuela. Me alcanzaba para mi torta y mi refresco y todavía me sobraba. ¿Para toda la semana? No, ahorraba. Me pagaban 20 pesos al día y me daban de cenar mi cena ahí también. Okay. Y luego, pero antes de eso, de estar ahí, había un puestecito donde vendían chocomiles, que era la chocomilería de Doña Mago. Y me iba yo los sábados y los domingos a lavar copas y me regalaban un chocomil de fresa y un agua de arroz y yo encantada. Sí. Y mi papá siempre, nomás que siempre me decía, ahí de la casa había una tortillería y yo le decía, déjeme ir a la tortillería a sacar tortillas y me decía mi papá, no, ahí sí no, porque te agarra una mano la máquina y entonces ahí sí nunca nos dejó ir. Y cuando ya después que puso él el negocio, de ese negocio que te digo de escobas, trapeadores, cubetas,
Había veces que los fines de semana agarraba la camioneta, la llenaba de mercancía y me decía, vente. Y me ponía en el mercadito del Aguate o en el mercado grande, bajaba la mercancía y ahí me dejaba. A que yo vendiera y ya luego él iba por mí y ellos se salían con mis hermanos a andar rancheando. ¿Mercancía te Sí. refieres a lo mismo que vendían en la tienda? Sí, Escobas, escobas, trapeadores, Ajá. cubetas, todo eso. todo ¿Te eso. gustaba la venta? Sí, me gustaba, sí. ¿Nunca renegaste por decir, papá, no quiero trabajar, No, papá, no, no me gusta no. hacer esto? Siempre fui una niña muy noble, Sí. muy, muy noble y yo amo y amaba tanto a mi mamá que yo quería ayudarle lo más que pudiera. Siempre, siempre. Mi papá fue muy duro, Sí. muy, muy estricto, muy, pero demasiado duro, pero yo estoy muy agradecida con Dios y con la vida y con él, porque si no hubiera sido por esa mano dura que él tuvo con nosotros, no seríamos las personas que ahora somos, mis hermanos y yo. Ya. Sí. Mira, pues no sé a qué te refieres con mano dura, porque habría que desmenuzar eso, ¿no? Sí. Pero el hecho que me cuentas de que te dejaba como ciertas actividades de pues responsabilidades de ayudar, ¿no? Ponte a vender, ponte a limpiar, todas estas cosas. Yo también estoy de acuerdo en que sí ayudan, o sea, que desde Sí, niños te nos dejen, forman. nos dejen responsabilidades como decir te toca esto en casa, limpiar o vente, vamos a vender, ayuda como a quitarte el miedo, ¿no? Porque obviamente ya de grande pues es más fácil ganarte la vida a que si nunca te han dejado hacer esas tareas. Pero eso de mano dura, no sé si te refieres a que te pegabas y no hacías cosas o te regañaba. Sí, muy o sea, feo. sí, él era muy estricto. Ajá. Así, a eso me refiero. Le Había gustaba la normas, disciplina. mucha disciplina que había en la casa. Claro, ¿y tú replicaste esa disciplina con tus hijas? No tanto porque siempre con mis hijas estuvimos viviendo en casa de mi papá Ah, ok. y ahí él seguía esa figura paterna. Ya, Él fue la figura paterna de mis hijas. Ok. Yo ya me dediqué a trabajar, pero pasaron tantas cosas para llegar a eso. Sí. Sí. Bueno, eso en lo que me cuentas de que trabajabas era en la etapa de la secundaria. Y después te vas a prepa a estudiar. Sí. ¿Estudiaste aquí en Apatzingán? Sí, estudié aquí en Apatzingán en la preparatoria Adolfo Chávez Ajá. y en la Apatzingán, un año allá y un año acá. Y después de eso me casé. ¿Te casaste Terminé joven? la preparatoria y me casé. Chiquilla. Sí, muy ¿Por joven. qué? ¿Por Pues, qué, Lila? ¿Qué te diré? ¿Qué te motivó a casarte? Te enamoras. ¿Sí? Te enamoras. ¿Te enamoraste? Sí. Literal. Sí. ¿Qué te enamoró? Pues me enamoró el papá de mis hijas, no sé, la forma en que a lo mejor ellos saben llegar a uno y pues a lo mejor como está uno tan joven y esto no alcanzas a ver la dimensión de las cosas, ¿verdad? ¿Cuántos Y años tenías ahí? pues ya casi iba para 18 años. 18 años. Casi. Sí, en tu generación. Como que estaba muy marcada todavía la ideología de que eres mujer, ya son 18 años, ya eres mayor de edad, ya debes de ir buscando un camino, Sí. ¿no? Como de ir buscando no sé, hacer familia, casar. Sí. Como que todavía estaba muy marcada y más aquí pues en un pueblo como Ujú. Apatzingán. Sí, pues mira, me casé y me fui para Estados Unidos de migrante. ¿Te fuiste con tu pareja, con tu esposo? Sí, con el papá de mis hijas. ¿Y qué te llevó a irte a Estados Unidos? A buscar una vida mejor, a tener algo porque no teníamos nada. No teníamos nada, íbamos por el sueño americano como mucha gente se va. ¿De quién fue la decisión tuya? De él. Él te dijo, vámonos, Lila. Sí, vámonos y te vas o te quedas. Y ¿Ya pues, casados? Sí. ¿O antes de que se casaran? Pues eso fue lo que me orilló a que me casara porque él me dijo, pues me voy a ir, te vas o te quedas o... Ándale. Y ya te decidí, condicionó. ándale así merito y me fui. Que dijiste, no, chiquito, Sí, te vas conmigo, no te sí, pues sí. Está uno joven y se enamora vas. uno. Entonces ¿verdad? a los Y no 18 sabe. años te vas a Estados Unidos. Sí. ¿Te vas con documentos? ¿Te vas legal? No. ¿Te vas a la mala, a la brava? Ilegal. Ilegal. ¿Cómo cruzando. fue ese? ¿Cómo Pues fue fue ese muy proceso? triste, ¿eh? Fue muy triste porque pues yo nunca había salido de casa, nunca había salido, siempre estuve en casa con mis papás, con mi familia y de repente irte a enfrentar a llegar allá a un lugar tan, bueno, a mí en lo personal será porque llegué a esa zona tan fea en Tijuana
y que el coyote, que nos van a brincar por el cerro y que nos agarra la No me migra digas, y ¿te que fuiste nos por el meten a la cerro? cárcel. Y ay, Sí. fue una experiencia muy fea. Yo ya después de eso intentamos otras 2 veces y a la tercera vez pasamos, No. pero te lo juro literal que yo creo que pasaron 6 meses y yo soñaba el cerro y veía así lugares con plantas y me aterraba, o sea, me recordaba eso y es muy triste yo cuando sé de alguna persona que se va o ahorita que mucha gente se está yendo con el asilo político y que yo tuve la oportunidad de conocer Estados Unidos de esa manera, híjole, dices tú, ojalá que le vaya bien, porque pues yo creo que coinciden muchas personas conmigo de las que ya han vivido allá. No es nada fácil, no es nada fácil enfrentarte, dejar, primero joven, muy joven, dejar a mi familia, ir a buscar el sueño americano, enfrentarte a un lugar donde no sabes ni hablar el idioma, no tienes dinero, no tienes un auto para moverte, no tienes lo principal, documentos, y que andas con miedo donde quiera que pueda llegar la migra y te pueda agarrar y sacarte. Y cuando antes de que pasara todo eso, o sea, me dices, me fui por el sueño americano. O sea, ¿qué había en tu cabecita? ¿Qué es lo que te imaginabas al llegar a Estados Unidos? Lo que todos dicen, ¿no? Que vas y que te va muy bien y yo esperaba, no sé, no pensé que me fuera a enfrentar a lo que me enfrenté, pero como te digo, era una joven de 18 años que nunca había salido, ¿Y tu pareja cuántos años tenía? 20 años, 2 añitos nada más. sí, éramos muy jóvenes. Y en ese proceso que dices que, bueno, los agarró la migra y todo, ¿siempre se mantuvieron juntos o los Sí, separaron? cuando nos metieron a la cárcel nos separaron. No Sí, nos inventes. separaron ellos, los hombres en una. ¿Qué sentiste ahí? Oye, Ay, yo he escuchado esas yo historias y se me lloraba hace... y yo decía, ay, yo me quiero regresar a mi casa con mis papás, pero ya no podía dar marcha atrás. Dije, no, tengo que hacerlo y lo voy a ¿Y lograr. qué pasaba por tu cabeza cuando estabas ahí en la cárcel? O sea, Yo ¿tenías miedo? lloraba, yo decía, sí, tenía mucho miedo porque nos metieron allí, éramos muchas mujeres, recuerdo que había unas de Aguililla, bien que me acuerdo, pero luego estaba una muchacha ahí que pues no sé si lo pueda decir de una manera que sin ofender, pues en aquel entonces no era tan normal ver a alguien con tatuajes y con tatuajes, con aretes así en la Piercing. cara y todas esas cosas. Y yo nomás me le quedaba viendo y no sé, yo decía, ay, a lo mejor nos agarran y nos llevan para otro lado. ¿Y cómo voy a hacer para comunicarme con mi familia o qué voy a hacer? Pero afortunadamente en la mañana nos sacaron y ya en un autobús nos subieron y ya salí con mi esposo y O sea bueno, que no duraste mucho tiempo no ahí. nada más duramos una noche, Ay, qué bendición la sí, tuya. nada más una Yo he noche, escuchado historias donde sí, se quedan meses. no nada más fue una noche y ya consiguieron otro coyote y yo otra vez otro O intento. sea que Fue terrible, no fue. aprendieron la lección. No, es que ya no nos quedaba de otra, estábamos, ¿qué íbamos a hacer? Nos íbamos a regresar para Patzingán, no teníamos nada, en qué íbamos a trabajar, o sea, era bien difícil y él venía de Estados Unidos para acá y tenía su trabajo allá. Y sí, sí fue me llegué allá ya cuando cruzamos, llegamos allá con un primo hermano mío y conseguí un trabajo en el Hotel Sheraton limpiando cuartos, pero fue para mí, yo sabía barrer, trapear, lavar trastes, hacer aseo en la casa y era ordenada, pero un trabajo de esos fue sumamente pesado porque me daban 18 recámaras para 18 habitaciones, en media hora las tenías que limpiar y tenían muebles de caoba que tenías que limpiarlos con una crema especial que no quedara nada de empañoso y lavar los baños, secarlos con una toalla, no, fue muy pesado a mí, pero aguanté, gracias a Dios me pusieron a prueba, tuve una amiguita de aquí de Santana Matlán
que fue la que me enseñó allí cómo estaba el movimiento. Y fíjate que a los 10 o 15 días me dieron el trabajo. Wow. Me dieron el trabajo, pero no, fue terrible, o sea, todo lo que viví por allá. ¿Y cuántos años te aventaste en Estados Unidos? En ese entonces me aventé, fue como, ¿qué te diré? Como 1 año y medio más o menos, por lo mucho, porque después ya no estuvimos, salí embarazada de mi hija la mayor, Alejandrina. Nos tuvimos que mover de lugar porque había unas situaciones complicadas ahí, vivíamos con un familiar y ahora sí, como se dice, el muerto del arrimado a los 3 días se apesta. Nos movimos con una hermana del papá de mis hijas, nos fuimos, yo ya estaba embarazada de mi hija Alejandrina, ya contaba con 7 meses de embarazo, pero no encontramos trabajo. No tenía a nadie. Me decían, me asusté muchísimo porque me dicen, te vamos a llevar al doctor para que te revisen y lleve tu embarazo. Cuando me llevan al doctor, me dice el doctor, es que le vamos a cobrar $5,000 por el parto. Y yo dije, no, yo no tengo. Yo no tenía y no teníamos trabajo. Y ya le hablé a mis papás y les dije, y me dijeron, vente y que me regreso. Mucha gente después me decía, es que ¿por qué te regresaste? Tu hija hubiera nacido allá. Pero no tenía nadie, no tenía el apoyo de nadie. Yo dormía en el suelo, no teníamos las condiciones para vivir dignamente y pues me asusté muchísimo. Si yo hubiera tenido a alguien que me hubiera dicho, vente, mira, así no... Claro, el respaldo. Sí, el respaldo, yo me quedo, pero dije, no, yo voy a dar a luz, ¿quién me va a ayudar? Mi primer bebé, sin dinero, ¿quién me iba a ayudar cuando ella naciera? ¿Quién me iba a llevar al doctor si no teníamos un auto? ¿Y te regresas regresé sola? ¿O te regresaste con él? No, me regresé sola y ya me dijo él, yo voy a buscar. Y ahora sí, como dicen, un hombre donde quiera y se mueven más fácil. Y me regresé y acá tuve a mi hija Alejandrina. Sí. ¿Y él regresó? ¿Se quedó allá? Después regresó al tiempo, estuvo aquí un tiempo y yo regresé allí con mis papás ayudándoles en su negocio. Después mi papá me había metido al seguro y me consiguió una casa del Infonavit. Y ahí en el Infonavit Los Pochotes, y me dijo mi papá, hija, pon una tiendita de abarrotes. Y ahí puse una tiendita de abarrotes. Y ahí estuve, pero le fiaba a toda la gente y no me pagaban. Y yo no tenía para surtir y así me la pasaba. Después él se fue, yo me quedé. Después me volví a ir y otra vez de ilegal. Ahí salgo embarazada en esa ocasión de mi hija Tzimba. Y ahí me puse a trabajar en una casa, haciendo aseo, haciendo lonches para los que iban a trabajar, cuidando niños. Y ahí así nació mi hija Tzimba. Después, como al año de que tenía mi hija Tzimba, dijo mi esposo, pues que me regresara, porque a él se le hacía muy pesado que estuviéramos allá y se le hacía muy estresante y sentía como mucha carga. ¿Que estuvieras allá? Que estuviera allá con mis hijas y que él se sentía muy presionado. Me vine para acá y ya un día yo seguía allí con mis papás y un día yo me fui a Morelia. Mi papá en ese entonces era diputado local. Y me dice mi mamá un día, ¿sabes qué, hija? Ahora vete tú a Morelia porque yo ya estoy enfadada de ir cada semana y venir los fines de semana. Y estando allá en Marilú, me dice un día mi papá, vete al mercado Independencia, ve a surtir el mandado. Ellos me daban dinero para mí, para mis hijas, me les compraban ropa, me daban la comida, estaban al pendiente de mí y de mis 2 hijas. Y llego a una tienda allí en el mercado Independencia que era como la proveedora y llego y les pregunto, oiga, aquí no dan clases para enseñar a hacer pasteles, fue lo que yo dije, y me dicen, no, aquí no, pero en tal lugar. Y yo me quedé y dice, ¿no sabe dónde? Le digo, no.
es enfrente de la casa del Buki, me acuerdo que me dijeron, ahí por Acueducto. Le dije, no, no conozco. Y me anotan en un papelito la dirección y me voy. Yo tenía un dinerito ahorrado, siempre me ha gustado ser ahorrativa. Y que llego ahí y ya que me dicen, no, sí, me empiezan a dar, va a haber este curso, empecé de ceros. Pero a mí siempre me gustó desde niña hacer pasteles, siempre. Y llegué yo a casa y le digo a mi papá, fíjese papá que vi una escuela así y así. Y me dice, uy, ¿quieres entrar? Le dije, sí. ¿Y tienes dinero? Le dije, sí, tengo 10,000 pesos en aquel entonces. Le dije, tengo 10,000 pesos. Está bien. Y me metí a estudiar. Sin parar fueron 3 meses. 3 meses. Y ya cuando me hicieron mis exámenes, estudié el método Wilton, pastelería básica 1, 2, decoración, gelatinas. Bueno, fueron muchas cosas, las galletas, todo. Y ya cuando yo terminé, que me dieron mis diplomas, después dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Ni modo que nada más que cuando mis hijas cumplan años les vaya a hacer un pastel. Yo tenía mucha necesidad económica, mucha. No tenía nada. Y yo estaba nada más a lo que mis papás me apoyaban. ¿Ya en ese momento tu pareja ya no No, estaba? todavía seguíamos, pero él estaba en Estados Unidos, pero... No se hacía responsable. No, entonces, pues no tanto así, pero no teníamos nada. Sí era de que, bueno, ahí va una mensualidad y a ver para qué alcanza. Y sí era muy, muy trabajador. El papá de mis hijas es un hombre muy, muy trabajador, pero pues a veces la inmadurez, ¿no? Te lleva a hacer cosas que no. Okay. Más bien eso, sí, muy trabajador él. Y ya después llego yo aquí a Patzingán y le digo a mi mamá, oye mamá, ¿por qué no me dejas poner un refrigerador aquí y vender pasteles? Y me dice mi mamá, sí. ¿A ti se te venían esas ideas? Así, se me vino esa idea. Ajá. Y yo no tenía un horno más que era el horno de la estufa de la casa. Una batidora chiquita de mano. Ajá. Y entonces no sé, no recuerdo ni con qué compré el refrigerador, porque yo ya no tenía dinero. Yo no sé si mi papá me dio, pero era un refrigerador usado y se tiraba el agua y dije, le voy a poner una charolita. Y ahí cada que se llenaba iba y tiraba el agua. Pero créemelo así, desde el primer pastel que saqué a vender, la gracia de Dios no paró. Ahí. Éxito total. Éxito total. Pues mira, dicen por ahí que cuando uno es niño y sueña con eso, ¿no? Que le da ilusión, que disfruta hacer. Tú dices que desde niña te gustaba la repostería. Sí. Pero hiciste caso a esa voz que te dijo, estudia repostería, pon este negocio. Amo mi negocio. Ahí estaba, ¿no? Como parte de tu don o de tus habilidades y las empezaste a dar al servicio de la comunidad, y por eso es que también fue el éxito, ¿no? Porque estabas haciendo algo que amabas. Sí, totalmente. Y de ahí no paraste. ¿Eso cuándo iniciaste, Lila? ¿Tu negocio de pasteles? Ya tiene 3 décadas. Hace años. 30 años, Wow. Poquito más de 30 años. ¿Y siempre se llamó así? Pastelería Lila. Fíjate Lila. que cuando yo empecé, pues los hacía ahí en la casa de mis papás. Y la gente empezó a recomendarme una gente con otra. Ya no había donde comieran, porque el comedor estaba lleno, andaban buscando ni las sillas, hasta las sillas llenas de moldes, todo. Pero el negocio aún seguía, el de las escobas y trapeadores, y un día se para mi papá ahí con un compadre. Es el señor don Francisco Monroy, que vende aguas ahí por la vía. Y le dice, fíjate compadre que quiero poner un negocio aquí, una refaccionaria para un hermano mío. Y le dice él, oiga compadre, ¿y por qué no deja que Lila mejor ponga su pastel? Que ponga una pastelería aquí. Ya ve que ya no caben allí en la casa y eso. Y volteé a mi papá y me dice, ¿cómo ves? Mira, fue la obra de Dios, porque yo era una persona muy, ¿cómo te dijera? Temerosa, como insegura, miedosa, en aquel entonces. Y no lo pensé 2 veces, y que le digo, sí. Pero ya para eso yo ya tenía unos ahorritos. Y había un señor que venía de México y me surtía, don Rubén Telles, todavía vive.
Y que le comento y me dice, no, yo le traigo el horno y la batidora. Y me trajo el horno y la batidora y Salvador Miranda, mi compadre, le platico y me dice, yo te traigo unas mesitas de Tonalá y se armó el negocio. Y así fue como empezamos, pero sí, ya tiene más de 3 décadas. ¿Y qué tal este negocio? ¿Cómo ha sido tu evolución en la repostería? ¿Crees que has ido creciendo? Bastante. ¿O ha habido etapas donde sientas que decreces? No, porque yo todo el tiempo, desde que empecé, me he dedicado a prepararme. Me he preparado tomando cursos. Duré con una chef que siempre me estuvo preparando de Guadalajara, perdón, de México. Duré como 10 años yendo con ella. Después, ahorita es una chef que es de Guadalajara, porque la chef de México lamentablemente falleció. Y ahora ya me he ido hasta Colombia. Y Vale. con una chef también de España, que ella ha venido aquí a la Ciudad de México, y con ella también cuando viene voy a actualizarme, y ya he tenido la oportunidad de ir a Colombia una vez con ella, pero me estoy actualizando por línea, y en Guadalajara también. Wow, entonces te fuiste a Colombia a tomar un curso de Sí. repostería, ¿o de qué fue eso? Repostería y decoración. Wow. Sí. O sea, Y con la chef de España fue decoración. decoración. Sí. Wow. ¿Tú has dado cursos aquí de repostería? Fíjate que ese es uno de las otras metas que tengo, poner una escuela. Poner una escuela de repostería. ¿Y para cuándo? Pues hay que ponerle fecha. A lo mejor para el año que entra, pero quiero seguirme preparando más. Quiero seguirme preparando. Fíjate que con la chef de México, Mónica Ivette Sánchez, en paz descanse, me dice un mayo, oye Lila, pues ya tienes muchos años que te he estado capacitando. Quiero que te vengas en julio, un mes, porque te voy a dar tus documentos para que tú ya puedas hasta dar clases en una escuela. Te voy a llevar a una escuela aquí donde te van a preparar, a hacer unos exámenes, pero me voy a ir a Brasil. Llegando de Brasil, yo te voy a ayudar para que tengas esos documentos y te van a servir mucho. Y le dije que sí, y lamentablemente antes de partir a Brasil ella falleció. Y ya no pudimos hacer eso. ¿Y eso hace cuánto? ¿Cuándo pasó? De eso hace como 10 años. Como 10 años. Y ya anteriormente había conocido una chef aquí en Uruapan hace muchos años. Y mira, las cosas, un día me llama una persona y me dice, oye, te invitamos a un curso mañana en la ciudad de Morelia. Nunca he sabido cómo consiguieron mi número de teléfono. Y es de mesa de postres y yo nunca había tomado. Pero tenemos en la tarde de mesa de postres y en la mañana de pasteles finos. Le dije sí. O sea, era un domingo para el otro día y que me voy en la noche a Morelia. Y yo veía a la chef y yo decía, yo la conozco. Pero así. Hasta que después seguí yendo a los cursos con ella y un día dije, es la que yo conocí en Uruapan hace muchos años, y un día agarré mis recetas y vi que era su mismo nombre, y ya con ella me he estado actualizando, capacitando cada vez más, porque es una máster. Sí, muy, muy preparada, y con la que estoy estudiando de Colombia también es una mujer muy preparada. Podríamos decir entonces que esos 30 años que te han mantenido viva en tu área, tiene que ver mucho que has estado constantemente retroalimentándote, capacitándote, ¿no? Que no has dejado esa parte tan importante. No, fíjate que eso es, porque si yo siempre les digo a mis hijas, si yo me hubiera quedado como que con el pastel de 3 leches y el pastel de cajeta y ahí, pero más sin embargo si alguien llega y me dice, oiga, mira, es que probé este pastel así, y ya más o menos me dicen, digo, es este. Y si no, le digo, espérame, y les hablo a ellas, oye, me están pidiendo este pastel así, ¿cómo lo hago? Y ya me dicen, porque ya a través de tantos años ya se hizo una amistad, ¿verdad? Un cariño, un lazo ahí.
Y fíjate que mi negocio, yo estoy sumamente agradecida con Dios. Yo siempre, siempre le decía a Dios, yo soy una hija privilegiada tuya. De verdad, Marilu, de verdad. Yo de ahí tuve la dicha de sacar una carrera para mi hija Alejandrina en el TEC de Monterrey. De ahí, trabajando, quienes me conocen, yo creo que me aventaba hasta 20 horas trabajando diario. Wow. Quienes me conocen, quienes lo pueden constatar, Roberto Arriola, Salvador Miranda, mucha gente que me conoce de mi familia. Y me siento muy orgullosa por todo lo que logré formar, darles una preparación académica a mis hijas, y de ese negocio ha salido de un negocio tan noble que hemos cuidado muchísimo y que siempre estamos a la vanguardia, siempre, pero siempre con esa meta de dar lo mejor, de poner el material, los insumos de mejor calidad. Metemos la mejor calidad y mucha gente dice, ay, es que están muy caros, pero sí, hay gente que dice, es que son muy caros, pero son buenos, y es calidad, y es resultado, es garantía. Y sí, a veces me quedo así porque luego la gente, es que el de 3 leches y el cajeta, y es que de 3 leches y cajeta. Y a veces ¿son como los fuertes? Los que más pide la gente. Ajá. Pero cuando tú tienes una gran variedad de tantas cosas que dar, a veces me pongo y hago un montón, pero la gente vuelve a caer a lo mismo. Pero sí tengo clientes que luego sí me piden, quiero un pastel de los más nuevos que haya aprendido. No, pues ya lo preparamos. Pero vamos a decirlo así, que el pastel dices de 3 leches y el de cajeta son los pasteles estrellas. Sí, que más piden. Principal. Sí, que no puede faltar. Que aunque tú tienes variedad, siempre van por esos dos. Sí, también el de zanahoria. Fíjate que me dio mucho trabajo poner que ese pastel se estableciera así como ahorita. Le decías tú a la gente, es que tengo de zanahoria. Ay, no, es que siento que me estoy comiendo una zanahoria, me decía la gente. Pero luego hubo una gente que lo probó y le gustó. Y se fue, y ahorita es un pastel que... Pero este pastel yo lo hago a base de mantequilla. Y el pastel original, casi de zanahoria, es a base de aceite. Y también es muy rico. Y a veces quiero hacer el de aceite, pero digo, no, es que este ya es el que le gustó y ahorita ya la gente también lo pide mucho. Ya. Sí. Bien, 30 años, pues se dice cortito, o sea, se piensa que 30 años pues es nada, pero realmente es toda una vida, ¿no? Sí, una vida entregada ahí en cuerpo y alma, con todo mi corazón, con todo mi amor, porque de ahí ha salido el sustento para mi familia. De ahí para mis nietas ahora, apoyar a mi familia en lo que yo puedo, ayudar a mi madre, que ahorita pues estoy yo al pendiente de ella depende de mí. Ya. ¿Tienes una sucursal? ¿Tienes 2 o cuántas tienes? No, fíjate que no he puesto sucursal, te voy a decir por qué. Ajá. Un negocio de estos, cuando tú preparas, la gente, a lo mejor ese ha sido uno de los resultados, que la gente me ve allí, preparando. Y es muy difícil, ¿no? Encontrar personas que te cuiden, que te ayuden. Y a veces pasan muchas cosas que me ha pasado, que a veces me dicen, es que el pastel se me echó a perder. Uno de 3 leches porque está haciendo mucha calor, porque te tocó mucho abrir el refrigerador. Y todos esos detallitos hay que estar uno al pendiente. Entonces, si pones una sucursal, no alcanzas, o sea, para estar en los dos lados. Y yo creo que uno de los resultados de este negocio ha sido que yo siempre he estado ahí. Ahí la gente me ha visto. Ya. Sí. A lo mejor ahora que pongas tu escuela y que prepares a más personas, podría ser, ¿no? Que tengas gente que quiera trabajar para ti y que pueda como seguir ese nivel de calidad que tú manejas. Así es, sí, ¿verdad? Sí. Y Lila, a ver, cuéntame, sé que también has estado, bueno, me dijiste que tu papá fue diputado. Diputado, fue secretario general de la CTM aquí en la región. Ajá. Por muchos años, muchísimos años, y fue secretario general de la CTM en el estado. Ya, yo recuerdo que también has estado fungiendo como un papel
en el ayuntamiento. Sí. ¿Qué fuiste, síndico? Fui síndico hace más o menos como 10, 11 años. ¿Y qué te llevó a ser parte del, no sé, del equipo de trabajo de la política? Porque pues crecí ahí. ¿Creciste, ¿verdad? ¿Sí te influyó tu papá? Sí, siempre desde pequeña andábamos con él apoyándonos. Mi papá siempre nos inculcó, siempre nos llevó, siempre decía él que un político que no trae a su familia ahí, pues, ¿qué puedes decir? Y él siempre estábamos con él apoyándolo. Yo era la porrista de mi papá. Desde como los 9 años de edad ya era la que echaba porras. ¿A ti te gustaba ver a tu papá? Sí, me encantaba verlo liderear, tomar la tribuna, hablar. Me encantaba cuando defendía a la gente. Una vez tuve la oportunidad de ser candidata suplente federal con Guillermo Valencia hace como unos 12, 13 años. Y fíjate que pasó algo. Anduvimos en este distrito que agarraba Cualcomán, Aguililla, Tepalcatepec, Chinicuila, Aquila, Tancítaro, muchos lugares. Y vas a creer que había lugares que yo llegaba y me decían los muchachos de la avanzada, candidata, la buscan, y ya iba. Y encontraba, casi siempre eran personas ya grandes de edad, y me decían, es que la queríamos saludar porque queríamos conocerla. Es que su papá nos ayudó en esto. Es que su papá, y fue así que encontré en el camino mucha gente que me decía, su papá me ayudó en esto, su papá en esto. Eso pasó, las votaciones fueron como en un junio, no recuerdo si un 6 de junio. En noviembre, como en octubre, me entra la idea de hacerle un homenaje a mi papá. Y lo empecé a formar, a darle forma, y yo le hago el homenaje a mi papá un noviembre, no recuerdo la fecha ni el año, pero él no lo sabía, y ese día en la mañana subo a su oficina y estaba él en su escritorio, y le digo, papá, y me dice, ¿qué? Se quita los lentes, se le hizo así como que raro que yo subiera. ¿Qué pasó? Y le dije, le vengo a decir algo, y me dice, ¿qué? Le voy a hacer un homenaje. Y me dice, ¿qué? Le dije, sí. ¿Cómo? Le dije, sí, le voy a hacer un homenaje porque usted es un hombre que ha trascendido. Y se quedó así. ¿Y cuándo? Le dije, hoy. ¿Cómo? Le dije, sí. ¿Pero qué? ¿Cómo lo vas a hacer? Le dije, ya tengo todo. Fue en el auditorio de la preparatoria Adolfo Chávez. Conté con muchas amistades de la política de él, de Morelia, que vinieron. Mauricio Montoya, Jenny de los Reyes en paz descanse, Rafael Hernández de la CTM, el licenciado Jesús Reina García, Mauricio Montoya, muchas personalidades que vinieron de Morelia. Fue un homenaje muy bonito. Para nosotros fue algo, yo ver el rostro de mi papá, no sabes, o sea, no me cabía aquí en el corazón. Pero fíjate, eso fue en noviembre. Y el 31 de enero, o sea, noviembre, diciembre, enero, le da a mi papá un derrame cerebral y pierde el habla. Perdió su habla por los 11 años que le restaron de vida. Pero él estaba muy consciente y me quedé con esa gran satisfacción de que lo honré y lo sigo honrando aunque no esté, con mi comportamiento, y todas mis hijas, toda la familia, mis hermanos, todos lo honramos su memoria. Sí. Se quedó sin poder hablar. Sí, se quedó sin habla. Pero fíjate que fue tanto sus ganas que aún así, esta parte, su pie y su mano quedaron así. Él en terapia siempre fue un hombre muy fuerte, pero muy fuerte. Manejaba, sacaba el carro, manejaba, iba al banco, si tenía que ir al cajero. O sea, hacía su vida normal. Sí, y fíjate que no sé cómo, Dios tan grande, él se daba a entender y nosotros le entendíamos lo que él quería. Así. Y pues nos dejó tanto amor, nos dio tanto amor, que yo creo que eso nosotros es lo que transmitimos. Mis hijas, su papá, siempre fue la figura paterna de mis hijas. ¿Y de qué manera impactó
tu vida que vieras a tu papá con vida pero que no hablara? Ay, fíjate que cuando pasó eso, recuerdo bien, estaba yo ya dormida y él se paró al baño y de repente escuchamos un grito con mi mamá y nos paramos. Y yo lo veía recargado así en la pared, pero hay una escalera. Yo no supe qué tenía, pero yo veía que él se volteaba así y yo lo que hice fue meter mis manos abajo de sus manos y agarrarme de la escalera por si se me quería caer, yo detenerlo. Yo creo que no iba a ser posible, ¿verdad? Sus fuerzas contra las mías. Pero yo nunca volteé a ver su cara. Y entonces mi mamá fue la que vio su cara. Su cara se le había volteado y dijo, mamá, le dio una embolia, fue lo primero. Y estaba mi hija Simba en una habitación arriba, estaba embarazada de su niña, de la de en medio. Entonces le dije, llama a tus tíos, rápido llegaron mis hermanos. No había, fue un día que fue puente, no había nadie en ninguna clínica, nos lo llevamos al seguro y nos lo dieron de alta. Aparentemente, o sea, le dio y le quitó. Pero luego llegamos a la casa con él y me dice mi hija Alejandrina, mamá, yo no veo bien a mi papá, llévatelo a Uruapan. Y nos lo llevamos a Uruapan, hablamos a la clínica Los Ángeles y nos lo recibieron. Y estando allá le vuelve a dar. Y ya fue cuando él ya perdió el habla, ya no la recuperó. Pero yo llego al otro día y lo veo, pues imagínate, que él no quería ni vernos, él volteaba su cara para que no lo viéramos. Ajá. Pero cuando llegamos, después de ahí lo trasladamos a Morelia. Él era consejero del Seguro Social y se dieron cuenta en México los que formaban parte del consejo de ahí del Seguro Social y nos hablaron unos médicos y nos mandaron ambulancias para llevarlo a Morelia. Ya no había más que hacerle, no tenía caso tenerlo en una clínica particular. Y cuando llegaron ya de Morelia mis hermanos, yo no pude ir a cuidarlo, pero fue mi hija Alejandrina, porque yo tenía que trabajar. Yo siempre fungí el papel de padre y madre y mi papel ha sido ese, trabajar para solventar. Y cuando llegan con él en una silla de ruedas, ahí sí lo vi acabado totalmente, enojado, agachado, no quería levantar la cara. Imagínate, o sea, ver un hombre tan fuerte que siempre vivió para servir y verlo así, pero fue tan fuerte que se levantó y mi madre, mis hermanos que estuvieron al cuidado, pero mi madre que fue su enfermera las 24 horas del día, pero se levantó, aún no recuperó el habla, pero se levantó. Sí. ¿Tú qué sentías cuando veías a tu papá así de... Esa vez fue lo que más me dolió? Sí, me dolió el alma, sentí que se acababa todo, ¿qué íbamos a hacer? O sea, verlo a él así me dolió muchísimo, pero Dios nos dio mucha fuerza, mucha fortaleza y verlo a él que se empezó a querer levantar, a luchar con las terapias y lo veíamos, se levantó rápido, Marilu, se levantó rápido, pero fue la fuerza y la voluntad de Dios y de él. Y me imagino que también de ustedes, ¿no? Sí. El amor de sus hijas, de estar sí, ahí al pendiente. De todos, el amor de él, de mi madre, no, olvídate, cuidarlo tanto. Le teníamos un maestro que le daba todos los días de lunes a viernes, lo estaba enseñando a hablar, todos los días sus terapias, que lo llevábamos a un lugar que se llama Santa Inés, allá por Los Reyes, también a terapias, a donde nos decían que lo lleváramos, lo llevábamos. Siempre le pusimos mucha atención. Okay. Sí. Noto mucho que siempre tienes presente como a Dios en tus conversaciones. Sí. Siempre has sido una mujer de fe. Bastante. Sí. Bastante, pero más de fe después de que perdí a mi hija. Más todavía. ¿Podemos decir que a partir de la pérdida de tu hija te fortaleciste en tu fe? Sí. ¿Qué es perder una hija, Lila? ¿Qué siente una madre perder a su hija? Se te acaba todo, Marilu. Se te acaban las ganas de volver a sonreír,
las ganas de vivir. Ya no hay para ti un gozo, una alegría, ya no hay nada. Ahora sí, como dicen, te quedas muerta en vida. Te quedas muerta en vida como un robot nada más, pero tu corazón está acabado, destrozado. No hay ilusiones, no hay nada, nada, nada. Todo acaba ahí, todo acaba ahí. ¿Cómo manejaste ese proceso de la pérdida? ¿Te apoyaste de algún profesional? ¿Te apoyaste de tus hijas? Sí. ¿Te permitiste vivir el duelo? ¿Cómo lo manejaste? Fíjate que cuando pasó esa desgracia tan grande, yo veía a mi mamá y a mi papá y después a mis hijas y yo quería hacerme fuerte, que ellos no me vieran derrumbada, y aunque yo por dentro estaba que ya no podía más, pero yo quería que ellos me vieran fuerte, no permití que ellos me vieran caerme, pero no se puede, no se puede. Y yo busqué mucho de Dios, pero mis hermanos, mis papás, mis hijas, mis amistades me ayudaron muchísimo en este proceso, pero principalmente Dios. Yo le entregué todo a Dios, fue un proceso y ha sido un proceso muy duro, muy difícil, pero yo le digo a Dios, ¿con qué te pago lo que has hecho por mí? ¿Con qué te pago? Porque de verdad, Marilu, si no hubiera sido por Dios, por mi familia, por mi entorno, todo ese amor que recibí, esas oraciones de tanta gente de aquí de Apatzingán, no creo que me hubiera levantado, no me hubiera levantado. Pero Dios fue tan misericordioso con nosotros que después yo creo que pasaron 3 años cuando yo sentí que mi alma sonrió, porque yo podía sonreír de los labios, pero no de mi alma. Cuando yo volví un día a bailar una melodía, mi cuerpo lo bailó, o sea, lo sentí y dije, eres tú, Señor, eres tú. Y yo estoy tan agradecida y soy una mujer de fe y de testimonio de lo que Dios hizo conmigo. Cuando ocurre este suceso, ¿tú te cuestionabas? O sea, Sí. no sé, como hubo algún choque entre lo que tú ya creías de Dios y te apoyabas de Dios. O sea, hubo una así que, no sé, como estas preguntas que uno se hace, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ella? ¿O por qué mi hija? ¿O por qué a mí? Pues tú sabes cómo fue. Lamentablemente fue una forma muy trágica. Yo me preguntaba, yo decía, perdóname, hija, perdóname. Y eso era lo primero, yo fallé. Y luego cuando había personas que me decían, es que a lo mejor ella estaba pasando algunos momentos de depresión y tú no te diste cuenta. Y tú dices, no, pero sí. Y mi niña era una luz, una chispa, un amor, una niña tan buena, tan noble. Nos amábamos, no había un día que no nos dijéramos que nos amábamos. Era mi compañerita. O sea, dijo mi hija Alejandrina, siempre te quisimos tener en una caja de cristal, que nadie te hiciera daño, y mira lo que pasó. Y yo me cuestionaba y yo solamente decía, Señor, dime que tú así lo decidiste, porque no había otra manera de explicarte por qué y por qué así. Dime por qué, Señor, dame una señal de que tú así lo decidiste. En mayo, un 8 de mayo, yo estaba en la casa porque yo no dormía. Yo me quedaba así, nada más acostada, con mi mirada perdida, pensando y no sabía ni qué, mi mente, no era yo. Y recuerdo que ese día agarré el teléfono y me meto y veo en el estado de mi hija Atzimba y de mi hija Alejandrina una foto que estaban las 3 juntas. Y yo acerco la foto para verla y me quedé así con el teléfono aquí en mi corazón, llorando. ¿Y qué crees que pasó? Que ese día en la madrugada yo escucho su voz. Yo vivía en el fraccionamiento de La Cascarita
y haz de cuenta que yo me visualicé ahí, pero que nada más era la única casa y todo el terreno ahí. Y me gritó 3 veces ella. Escuché que me gritaba, mami, mami. Y yo sentí que Dios le dio permiso de venir a despedirse de mí. ¿Pudiste decirle algo en ese momento? No, me levanté, pero fue un mami de mucho dolor, un mami de mucha angustia, un mami de que escúchame, porque me gritó 3 veces como sintiendo que no la escuchaba. Y me desperté y fue tan real, Marilu, que yo sé que Dios le permitió que si ella tenía que irse en paz, era venir a hablarme. Y pues fue así, y yo siempre, fíjate que un día yo escuchaba mucho una iglesia cristiana, la veía en YouTube, y yo siempre veía que decían que allí entre las oraciones Dios te va a dar esa paz que pasa todo sobre entendimiento. Dios te va a dar esa paz que pasa todo sobre entendimiento. Y yo decía, ay, ¿qué será eso? ¿Qué será eso? ¿Qué será eso? Y había una palabra que ahorita no recuerdo y que yo la escuchaba mucho y decía yo, esto me está diciendo Dios. Esto me está diciendo Dios. Y un día me comunico con esos pastores y les cuento. No les conté de qué manera, pero les platico. Y le digo, es que yo siempre escucho esta, ahorita no recuerdo la palabra. Y me dicen, ¿usted qué cree? Le dije que sí. Dijo, pues así es. Era una palabra que Dios me estaba enviando a mí. Que así fue, que Dios así lo quiso. Hace como un año, en noviembre, hubo en Chiapas ¿cómo te dijera? De la iglesia cristiana vino nuestro apóstol de Miami, una congregación muy grande, y cuando dijeron aquí el pastor que iba a haber eso, una cruzada de milagros, yo dije, yo voy a ir. No lo pensé 2 veces, dije, yo voy a ir hasta Chiapas. Pero fíjate, mi mamá no quería que fuera, que hasta allá. Y yo estaba un día barriendo afuera de la pastelería y por mi mente pasó. Dije, yo sé que yo perdí a mi hija, pero yo sé que hay padres que han perdido hasta 3 hijos, pensé yo. ¿Y cómo estarán? Y cuando íbamos en el autobús, íbamos puros de la iglesia. Empezamos a platicar que por un motivo, por otro, unos no íbamos a ir. Y había muchas cosas que nos estaban impidiendo ir, pero al final fuimos. Y les dije, yo voy porque yo quiero escuchar una palabra de parte de Dios que me diga por qué fue así, qué pasó. Y me dice una señora, ¿qué le pasó? Y le digo, pues es que perdí a mi hija, pero nunca le conté cómo. Y me dice la otra, que venían atrás de mí en el asiento de atrás, y me dice, ella perdió 3 hijos en un accidente. Me quedé, y que yo lo acababa de pensar como 2, 3 días antes. Dije, no puede ser. Cuando nos hicimos de una amistad, allá estuvimos juntas en Chiapas, y cuando llegamos al evento, cuando sale el apóstol, estaba ella, yo, mi hija y mi yerno. Y créeme, Marilu, que ahí tengo el video. La primera palabra fue para nosotros. Fue tal cual. Dios así lo quiso. Me dieron la palabra, lo que yo quería escuchar de parte de Dios. Y me dio paz, me dio más tranquilidad. Pero también quiero decirte que cuando mi papá murió, esa semana yo me puse muy mal, muy mal que me puse. Yo ya no, le dije todavía un martes, le dije, papá, yo ya no puedo, me estoy muriendo. No puedo más. Yo gritaba. ¿Tu papá murió después de tu hija? Sí, al año. Okay. Y yo gritaba y le decía, no puedo más, papá. Y me decía, ay, cabona. Era lo que él podía decir, ay, cabona. Pero cuando él murió, Marilu, murió
como yo me puse muy mal un martes y él murió un viernes. Él se llevó parte de mi dolor. No sé si fue el sentir yo que decir, mi hija ya no está sola, está mi papá con ella, la está cuidando, cosas que tú piensas acá, ¿no? Ese amor tan grande, tan profundo que traspasa. Y mi papá se llevó parte de mi dolor. Créeme lo que se llevó parte de mi dolor. Dios ha obrado tan grandemente y que por eso estoy aquí, por Dios, por mi familia, por todas las personas que están a mi alrededor, que me quieren y que quiero. Y esa congregación de alguna manera también te ayudó a Muchísimo. liberar parte del dolor. Sí, fíjate Y que... comprender también, ¿no? Como tú dijiste, hay personas que han perdido más hijos, o sea, es como dicen por ahí, a todos nos toca, ¿no? De alguna manera nos toca nuestra parte de, no sé, nuestros retos que duelen. El tuyo te tocó perder a una hija, pero hay quienes pierden 2, 3, toda la familia. Sí. No, y déjame te cuento que un día también una cosa que me pasó. Me subí a mi auto y no sé qué me dio voltear y yo vi como una revista en el asiento. Yo no soy de andar comprando revistas, menos en ese tiempo, ni libros, nada. Yo no podía ni escribir, duré mucho tiempo que yo no podía ni agarrar un lápiz, no podía escribir ni mi nombre. Y volteé y vi una revista y dije, mandé lavar el carro, me lo trajeron, se subían mis nietas, pasaron días y esa revista seguía ahí. Y un día dije, ¿a qué será? Y la agarré, todavía la tengo. No sé cómo llegó esa revista a mi auto, porque yo pregunté y nadie la subió. Y en esa revista, fíjate, venía varias historias de vida, pero me llamaron la atención y empecé a leerla y decía el encabezado, papá, hoy no tomé. Y me quedé y la empiezo a leer. Era una historia de una jovencita que quería ir a una fiesta y le pedía permiso a su papá y le prometía que no iba a tomar. Y ella va a la fiesta, se divierte y no toma. Iba muy contenta en el camino de regreso a casa y una persona que iba en estado de ebriedad choca y la mata. Pero su papá llega cuando ella está agonizando y le dice ella, papá, hoy no tomé, pero dile a mi mamá que sea fuerte y valiente y dile a mis hermanas que no lloren por mí. O sea, ¿te imaginas lo que sentí cuando leí ese? Y yo dije, ¿quién puso esta revista aquí? ¿Fue de Dios? O sea, tantos mensajes. Y de esa manera me he ido fortaleciendo y un día mi hija Alejandrina me dijo, mamá, tenemos la pena tan grande de haber perdido a nuestra hermanita, pero ahora tenemos la pena de saber qué va a pasar contigo. Y fue que yo decidí, Marilu, que yo dije, tengo que levantarme, no puedo darles esta pena a mis hijas, yo tengo que estar bien por mis hijas. Pero ha sido muy difícil, noches sin dormir, duré casi 3 años sin poder dormir y aún me quedó como una taquicardia que cuando estoy dormida despierto. A veces me dan hasta 20 veces en la noche, a veces nada más 2, pero es horrible, lo que es así, es como si en ese momento, lo que siento es como si en ese momento me dijeran lo que pasó, lo que había pasado. Sí, es como revivir, ¿no? Sí, el dolor. Horrible. ¿Y eso no te lo has checado? O sea, ¿no lo has visto Fíjate, con algún médico? No, a veces que sí me controlo. A veces que sí me controlo y a veces me da más y así, pero pues ahora sí que sí fui y me dieron medicamento para dormir y así. Pero trabajar la emoción más bien, ¿no? Pues o sea, la he trabajado, fíjate, terapeuta, sí estuve tanatólogo. fui con tanatólogos, fui con psicólogos, fui con psiquiatra, pero con Dios, cuando estoy mucho en oración no me pasa eso. Cuando estoy mucho en oración no me pasa.
¿Qué le dirías a esas mamás que han pasado algo similar a tu historia, que han perdido a sus hijos o a sus hijas? ¿Qué les dirías tú ahora que estás del otro lado, ¿no? De saber que sí se puede continuar. Sí. ¿Qué les dirías a ellas? Que como dice una parte de un versículo de la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dice el Señor, echa mi carga a mí, yo te sostendré. Haré cosas nuevas y ocultas que tú no conoces. Yo le entregué mi dolor, le entregué mis miedos, mis temores, mis angustias, todo le entregué a Él. Y eso es lo que yo les digo, entréguenle toda su carga al Señor. Y Él es el único que va a obrar grandemente y que todavía tienen su familia por quien vivir, por quien luchar, por quien salir adelante. No nos podemos dejar morir, no podemos, tenemos que, imagínate si yo me hubiera dejado morir, ¿qué hubiera sido de mis hijas, de mis nietas? Si soy todo para ellas, soy su papá y soy su mamá, para mis papás. ¿Y qué les dices, Lila, a esas personas, bueno, esas mujeres que a lo mejor ya perdieron la fe en Dios? Porque es fácil, ¿no? Hablar, sí, o sea, decirlo de boca, pero ¿qué tal a esa persona que ya perdió la fe en Dios, o decir Dios no existe, o Dios no va a hacer nada, no va a cambiar la historia? Sí, que lo busquen, Él sí existe y Él es tan misericordioso, tan bondadoso, tan bueno. Y Él nunca se aleja de nosotros, Marilu. Nosotros somos las que nos alejamos de Él. Nosotros que tenemos que aprender a tener una relación con Dios, una intimidad con Dios. Busca un lugar donde tú hables y le pidas y entregues todo, pero con mucha fe, con toda tu fe, con todo tu amor, con un corazón dispuesto, y Él te va a escuchar. ¿Ha habido algún momento, aunque sea un minuto, un día, una hora, que tú hayas dudado de Dios, que no hayas creído y qué hiciste para reconectar con Él? Pues fue cuando pasó eso, porque en la manera en que fue, no te lo puedes explicar. Cómo fue, que después te das cuenta tú, me he dado cuenta de personas que han hecho lo mismo que hizo mi hija y que han sobrevivido y que duraron mucho tiempo en esa posición y lograron sobrevivir, y que mi niña en el informativo que me dieron de su autopsia, ella murió en 4 segundos porque ella se desnucó, más bien, no murió asfixiada, se desnucó. Entonces el otro día me he dado cuenta de varias que es que duró minutos esa persona colgada, y yo te preguntas, ¿y por qué ella sí? ¿Y por qué? O sea, no hubo tiempo de nada. Sí, es cuando tú te preguntas, y es cuando yo también le pregunto a Dios, ¿así lo quisiste tú? ¿Era su momento? ¿Era su momento? Yo creo que eso siempre me lo voy a preguntar, Marilu. Siempre me lo voy a preguntar. Pero no puedo alejarme jamás de Dios, porque sin Dios no sería nada. No sería nada sin Dios, no soy nada. Imagínate si yo me alejo de Dios. No podría volver a continuar mi vida como he seguido ahorita mi vida. Sí, de verdad, definitivamente es Dios. Esa fe tan grande, dicen, la fe es algo que no se ve, pero que tú lo sientes, sí. Entonces podríamos agregar eso, ¿no? De que a las personas que puedan a lo mejor en este momento estar pasando algo similar a lo que tú pasaste y que duden de esa energía o esa divinidad de Dios, decir, ¿no? O sea, cuestionarlo, pero que se atrevan a sentirlo. Sí, y que se den la oportunidad. Que se atrevan a sí, preguntarle a Dios, ¿no? Y que le dé señales, porque eso yo creo que también nos pasa a los que sí creemos en Dios, que hacemos preguntas y le pedimos cierta prueba y nos la da. Sí, siempre decimos acá aclamar al Espíritu Santo. Aclama mucho al Espíritu Santo, ora mucho y Él te va a dar las señales. Y así es. Y Él ha sido nuestro sostén todo. Le digo, Señor, yo no voy a ningún lugar si tú no vas conmigo. Y yo estoy muy agradecida con Dios, porque si no hubiera salido, yo les digo, yo jamás hubiera salido de ese pozo donde estaba hundida.
jamás. Y me hubiera llevado a mi familia entre las patas, porque ¿qué hubiera pasado? Mi familia ya también no se hubiera levantado, pero más sin embargo, yo sé que Dios lo hizo y también yo puse mucho de mi parte, porque luego sí me encuentro amigas que pasaron lo mismo que yo y que a lo mejor tienen más tiempo que yo y que no pueden, no pueden, no pueden. Yo las invito mucho a que busquen de Dios, pero a veces creo que no lo buscamos de la manera que lo deberíamos de buscar. Dice ahí, orando y con fe, todo lo puedes, teniendo esa relación y esa intimidad con Dios. Y yo creo que de diario, ¿no? Del diario. Del diario. Día, tarde y noche. Sí. Sí, porque Sí. llega el momento en donde, bueno, no sé si te ha pasado, pero en algún momento a lo mejor a mí sí me ha pasado que me he desconectado de esa conexión con Dios y siento cómo se va la energía, ¿no? Como Sí. que algo no está funcionando aquí. Sí. Y yo también lo he visto, o sea, cuando estoy como más cerca de esa comunicación con Dios me siento más segura, más firme. Sí, no, es que Dios es tu fortaleza. Y yo estoy tan agradecida, Marilu, porque cuando pasó eso, yo sé que casi Apatzingán entero se levantó en oraciones por nosotros. Y eso nos ayudó mucho. A mí me dio muchas fuerzas el ver tanta gente allí acompañándonos, sintiendo ese dolor que nosotros sentíamos, llorando con nosotros, porque así lo vi, esa solidaridad, ese amor y ese cariño, y eso me ayudó muchísimo. Me dio fuerzas para poder sepultar a mi hija. Si no, yo creo que no hubiera podido hacerlo. Sí. Y mira, qué bonito que puedas compartir esta historia, Lila, te lo agradezco bastante. Yo sé que no es fácil. No. Mira, yo nada más de escucharte, el nudo aquí en la garganta. Sí. De verdad, muchas gracias por Sí, yo quiero decirle a los jóvenes, Marilu, que no se dejen llevar por el enojo, que siempre tengan en cuenta que nosotros como papás los amamos y que si nosotros los reprendemos es porque queremos lo mejor para ellos, y que siempre nosotros como madres pidamos mucho a Dios, que Dios ponga personas con temor de Dios para que sean sus amistades, que sepan elegir sus amistades, que los cuidemos, y a los jóvenes que entiendan esa parte, que los papás somos los que nunca les vamos a hacer daño, jamás, porque los amamos con toda nuestra alma, pero a veces están en una etapa de adolescencia que sienten que uno no los quiere, pero no es así. Es como parte del crecimiento de ser niño, adolescente, a joven, ¿no? Es como esa rebeldía. Que adolece, ¿no? Ajá. Adolescente adolece. Ajá. Y que todo te lastima, todo lo ves mal. Y mi niña fue una niña muy linda, un amor, era mi compañerita. Ella me decía, yo quiero ser cirujana plástica porque yo quiero ganar mucho dinero y ya no quiero que trabajes, porque yo te voy a dar todo, mami. Ella siempre soñaba con tantas cosas y nosotros soñábamos con tantas cosas, mis hijas y yo. Teníamos en mente mandarla a estudiar a un colegio, trabajando las tres, a Australia. Ese era nuestro sueño, mandarla a estudiar a Australia. Y me decían mis hijas, no mamá, nosotros estaban en Estados Unidos, vamos a trabajar y te vamos a ayudar, y entre las tres, ese era nuestro sueño. Era así como decía mi hija Alejandrina, tenerla en una burbuja de cristal, pero no sabemos qué fue lo que pasó. Solamente Dios y su cabecita fueron, y pues siempre le digo que la amo mucho, con todo mi corazón. La amo y no hay un día, no hay un momento que no esté en mi mente, en mi alma. Despierto muchas, porque desde ese día mis noches ya no son completas, y cada que despierto es pensando en ella.
cada que despierto es hablándole, diciéndole cuánto la amo, cuánta falta me hace, cuánto la necesito. Pero yo sé que el amor es tan grande y no se rompe. Y yo sé que hay que ese amor sigue vivo en ella y en mí, en sus hermanas. Que ella lo siente, aún donde ella está, ella siente nuestro amor y nosotros sentimos su amor. Nosotros sentimos su amor y ella sabe cuánto la queremos y cuánto la amamos. Con todo el alma, Marilu, con todo el alma. Pues, y decirle a los jóvenes que nunca hagan eso, que piensen que la vida es de muchas cosas, de retos, de confrontaciones, de problemas, de logros, de metas, pero que siempre hay algo hermoso por el cual luchar, por el cual seguir. La vida es tan hermosa que yo a veces le digo, mami, yo sé que tú no lo quisiste hacer, yo sé que tú no, y yo sé que si tú pudieras pedirle a Dios que te diera otra oportunidad, le dirías, pero no se puede. Pero sí te digo que le digo a esas mamás que de todos modos siempre estemos al pendiente de nuestros hijos, revisando sus teléfonos, revisando al pendiente de sus amistades, sus conductas. A los jóvenes que la vida es tan hermosa, tan valiosa, que está llena de tantas cosas lindas que Dios nos da, que Dios nos permite vivir y que no hay un problema que no pueda tener una solución. El único problema que no puede tener solución es la muerte. Exactamente. Sí. Pues hasta donde quiera que se encuentre tu niña, Lila, le mandamos este saludo, que este episodio fue especialmente hecho por ella. Y yo sé que donde quiera que esté ella va a sentir tu amor. Sí. Y muchísimas gracias, Lila, por compartir esta pequeña parte de tu vida. Gracias. Que ojalá que sea de inspiración para mujeres que se encuentren en el momento en que tú ya pasaste. Y sobre todo eso, ¿no? Yo creo que es rescatable decir que las mamás deben de estar al pendiente de sus hijos, pero en comunicación, ¿no? O sea, saber qué quieren, qué piensan, qué sienten, porque siento que es ahí donde muchas veces los jóvenes no tienen la confianza con los papás. Uh-huh. Y puede ser en esa pérdida de confianza con los papás es más fácil a lo mejor aliarse a algún amiguito o alguna amiguita que no es la mejor forma, ¿no? De guiarlos por la edad. Uh-huh. Entonces sería bueno eso, rescatarlo. Sí. Mantener la comunicación con los hijos siempre. Muy importante. Y porque yo siempre he dicho, nadie te va a dar un mejor consejo que tus padres. Nadie. Yo siempre le pido mucho a Dios cuando yo me doy cuenta de un joven, de una jovencita que fallece. Me pega tanto y sé lo que están viviendo sus papás en esos momentos, todo lo que está viviendo esa familia, y siempre oro y siempre le pido a Dios y le digo, Señor, apenas hoy empieza ese vía crucis para ellos. Dios me permitió atravesar ese desierto de oscuridad, pero tomó mi mano, agarré su mano y salimos, Marilu. Qué bueno, sí. Porque ahora sí tú puedes ser, a lo mejor puedes ser una luz para otras mujeres que están pasando sí se puede. Eso. Y te agradezco, Lila. Vamos a terminar este podcast que ya nos pasó más de una hora. Y pues mandamos saludos. Yo quisiera saber si alguna mamá que te está escuchando y que ha pasado algo similar a lo que tú viviste quisiera acercarse a ti, ¿tú podrías escucharla, apoyarla? Toda mi alma lo haría. Sí. ¿Cómo te encuentran en las redes sociales? Julia Lila Ceja Canela y en Pastelería Lila. Fíjate que yo, después de que pasó eso, yo quería traer una tanatóloga, no recuerdo ahorita su nombre, es muy, muy reconocida, pero fue cuando se vino la pandemia. Y yo
Quería hacer como ¿cómo te dijera? Un grupo de mujeres que hemos pasado por esto para cuando alguna mamá le toque atravesar esa situación tan dolorosa, estar ahí para ayudarlas. Una red de apoyo. Una red de apoyo. Siempre he querido hacerlo. He invitado, les he dicho a varias, tengo muchas conocidas. Sería muy bueno iniciarlo. Y hacerlo, sí, eso me gustaría hacerlo mucho. Pero luego como muchas ven que yo voy a una iglesia cristiana, como que ya no las estoy invitando, ven y vamos acá. Pero sí, Dios fue el que me sacó de esto. Bueno, independientemente de la religión, ¿no? Sí. Pero pienso que sí, esa sería muy buena idea. Sí, o sea, siempre se los he manejado así. O sea, no es que te voy a llevar a la iglesia, pero sí me gustaría hacer ese... Armarlo ya. Ya, por favor, sí. Uriel. Sí. Uriel. Ajá. Aquí, por favor, anótale. Sí, lo vamos a hacer, vas a ver que sí. Pues muy bien, muchísimas gracias, Lila. Al contrario, un placer tenerte aquí, escucharte, sentirte. Gracias. Y pues ojalá que esto pueda llegar a los oídos de alguna mujer que esté necesitando escuchar estas palabras. Compartan y denle like. Y de las mujeres que vean que emprendemos, que de la nada a lo que hemos logrado. Exactamente. ¿Sí? Con perseverancia, esfuerzo, dedicación y con mucho amor. Sí se puede. Sí se puede. Pues muchas gracias. Sí. No tengan miedo. No tengan miedo. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Gracias, sí.